A partir de noviembre del 2017, con el nuevo código, hubo una redistribución de trabajo en los defensores del interior del país, y en el caso de Maldonado, por una acordada de la Corte, se distribuyó el trabajo para víctimas a los 4 defensores de familia y a mí, que yo hago civil, laboral, administrativo, aduanero, y las faltas también se me puso a mi persona, o sea, el defensor civil. Entonces habríamos en turno de víctima 5 defensores. La realidad del exceso de trabajo de defensoría lo que lleva a que esté yo haciendo más víctimas que mis colegas en familia, que no dan abasto de lo que tienen. Bueno, en la práctica, vamos a la práctica y no la teoría, porque ya nos pasó con el CNA. Recuerdan que cuántas veces salía yo en la prensa con el tema del CNA. Bueno, ahora tenemos el CPP. Está bien que se haya hecho un CPP y que se le dé ciertos derechos a la víctima. El tema es qué pasa en la práctica con esos derechos. Resulta que la víctima puede aparecer, reclamar, ser asesorada y ser protegida por el nuevo CPP por las fiscalías. En Maldonado no está sucediendo. ¿Por qué? Porque no hay unidad de víctimas. Cualquier persona puede abrir la página de fiscalía, va a haber unidad de víctimas y testigos y va a ver la distribución y las diferencias que se hacen entre Montevideo y el interior del país. A la vigencia del Código 2017, lo que hay en este año 2019, febrero, 2 psicólogas asignadas. Eso no es una unidad de víctima. Si ven la distribución en Montevideo, la unidad de víctima de Montevideo tiene director, asistente social, abogado y psicólogos. Vamos mal. ¿Y están a la deriva, diríamos, las víctimas aquí en el departamento? Sí, las víctimas cuando llegan son recibidas en la parte administrativa de la entrada de fiscalía y tienen que erradicar su denuncia frente al personal administrativo, frente a la policía que está trayendo gente esposada, abogados que están esperando a ver si pueden hablar con los fiscales, y tienen que hablar de su padecimiento frente al público, cosa que no está bien, porque estamos hablando que hay delitos. Para un poco desmistificar el tema de que todo es homicidios o rapiñas, hay delitos sexuales, hay abusos, y no está bueno que una víctima vaya a contar lo que le ha sucedido delante de todo el público. En realidad la víctima en Maldonado no está teniendo la protección que pretende la fiscalía o que pretenden los instructivos. Para que la víctima estuviera bien, además pensemos que están afectados. ¿Quién es una víctima? El que está afectado por un delito. Y por supuesto que son personas que están pasando mal, a nivel psicológico, a nivel social y de todas maneras. Entonces tendrían que tener una unidad de víctima que las proteja. ¿Qué está sucediendo en los hechos? Se está derivando de defensoría de oficio. Pasó en el día de ayer que tuve 3 víctimas que atender. Claro, el personal administrativo no es personal técnico, no sabe cómo funciona el código, por lo tanto derivan porque ya no saben qué hacer. Tendría que haber un abogado de unidad de víctimas que reciba a las víctimas, asesore a las víctimas y después derivar al apoyo psicológico. Así debería ser y así está en la letra lo que debe hacer. No sucede. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo deberían ser las cosas? La víctima tendría que ser su denuncia recepcionada por fiscalía o por la seccional, que a veces no quieren y a veces van a fiscalía por alguna de las dos, a veces lo derivan de la computadora de la seccional a la fiscalía para enterarse. Radicada la denuncia, tendría que presentarse el abogado asesor de la unidad de víctima para asesorar a la víctima de qué estamos hablando y derivar a la parte de la unidad de víctima. Así deberían ser las cosas. Después, si se estima pertinente, se le puede decir, bueno, ahora usted puede buscar un abogado, ya sea de oficio si no lo puede pagar, o un abogado particular, de acuerdo a los delitos y a lo que ha pasado a la víctima. Eso es lo que debe hacer. No está sucediendo. Bueno, yo recibí, tuve el primer caso, fue un accidente de tránsito. El
el segundo caso, una mujer lesionada, que no es violencia doméstica porque no es lesionada por un pariente o un excónyuge. Y el tercer caso es un delito de abuso sexual de una menor de edad. Ahora voy para el cuarto caso de otro delito de abuso sexual. El primero fue en febrero. Hasta ahora me llaman los padres y me preguntan qué pasa. El muchacho está suelto, se le tomó declaración, no se le tomó, y yo que tuve que ir a pedir, que ya tenía enganchada una audiencia con la fiscal que corresponde hacía un mes, o sea, el 15 de febrero yo estaba esperando, porque nosotros justito en segundo turno enganchamos la feria judicial y además el traslado de la fiscal titular, por lo tanto todo se retrasó. Entonces yo en febrero pedí audiencia, a mí me atendió la fiscal el 15 de marzo, ya uní esos dos casos. La familia, los padres no tienen noticias al respecto. Además, acceder a noticias en fiscalía no es fácil, ¿no? Porque los abogados tenemos que pedir audiencias, sí se nos informa cómo el trámite, pero no, las resoluciones son internas, a veces nos enteramos, a veces no, sí tenemos acceso a la carpeta, pero no a las resoluciones de los fiscales directamente. Por ejemplo, si admite o no tal prueba, tenemos que ir y tenemos que ir a hablar y pedir audiencia a ver si admitió o no tal prueba sobre el proceso. Se hace con mucha reserva y creo que el tema es que no se ha adaptado el personal humano a todas las reformas que tienen que hacer. Digo, no es que sea el código horrible, totalmente horrible, el tema es que hay buenos instrumentos que hay que saber aplicarlos y no se están aplicando de forma correcta. Entonces se está desbordando el sistema y eso radica... Pero no se están vulnerando ahí los derechos de... Por supuesto, yo comentaba de que justamente en el segundo caso terminé haciendo que va a empezar la moda del amparo penal. Nosotros cuando escuchamos, por ejemplo acá en San Rafael el otro día, hemos escuchado en familia temas de educación. Bueno, ahora va a empezar la moda del amparo penal, porque si una víctima es vulnerada en sus derechos, no tiene el poder de protección que tiene que dar un fiscal, no se lo da, cambió ahora, no puede ir uno a un juez a pedirle medidas cautelares, por ejemplo. Entonces, lo que va a suceder es que van a empezar amparos. Yo ya inicié uno, ojalá no tenga que iniciar más. ¿Qué significa el amparo? Es proteger el derecho de la víctima frente a una omisión o frente a una inactividad de quién, por parte de fiscalía, y hay que denunciarlo. Entonces, sería bueno que se estructurara, se aceitara bien el sistema de tal manera que todos los operadores judiciales pudiéramos trabajar bien.